Bienvenidos a su programa La Verdad sobre la Verdad. Es un gusto, amigo que me escucha, estar hoy teniendo comunión a través de estas ondas de paz. El propósito de este programa no es exponer la verdad de una doctrina, la verdad de un grupo, ni mi verdad. El propósito de esta programación es llegar al conocimiento de la verdad. Hubo uno que dijo: yo soy la verdad, y ese fue Jesús de Nazaret. Por lo tanto, si nosotros no tenemos comunión con Jesús, pues no tenemos la luz. Y si no tenemos la luz, pues simplemente estamos en tinieblas. El propósito de esta programación y de estos programas que hoy vamos a iniciar aquí en compañía de nuestro querido amigo Mauricio Sánchez es en torno a un término, a un concepto y por lo tanto pues a un programa que tiene que ver con el concepto de globalización, de nuevo orden secular, algo que muchas veces escuchamos en algunos noticieros, en algunas intervenciones, sobre todo de líderes grandes de las naciones, que hablan de que es necesario el nuevo orden mundial, que es necesario una globalización, un mundo completamente coligado. Y es de eso lo que vamos a hablar, Mauricio. Todo tiene un génesis, un origen, y realmente el propósito que tienen los gobernantes de tener un mundo completamente unificado desde el punto de vista político, religioso y económico, eso tuvo también en el génesis un origen. Tal vez en algunas intervenciones con Mauricio hemos tratado el tema del génesis de esa globalización que tiene que ver con Babilonia, y me gustaría, Mauricio, que nos tratara en unos minutos por qué podemos nosotros ver el nuevo orden mundial con esas raíces desde Babilonia. Bueno, sí, Javier, buenos días. Efectivamente, si tú recuerdas, después del diluvio, por ahí como en Génesis 11, está escrito que dice que los hombres se unieron para levantar una ciudad y una torre y edificarse un nombre. Yo considero que ahí tenemos el origen de la globalización y el origen del nuevo orden mundial, y es los hombres en independencia a Dios queriendo establecer una unidad para buscar, obviamente, fines netamente humanos. En el caso de Babilonia, que sigue siendo el mismo caso de hoy en día, es para levantar el nombre del hombre a la altura de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Una unidad que Dios había establecido originalmente con Adán y Eva, pero tenemos aquí otro tipo de unidad, la que los hombres quieren hacer en independencia a Dios. O sea, el plan no de Dios de unidad, sino el plan del hombre de unidad, y se originó allá en el Génesis. Desde ahí hasta los tiempos de hoy, la bestia se ha dedicado exclusivamente a desarrollar ese proceso de unidad para que el nombre del hombre sea levantado, para que se le rinda culto al hombre. Y de esta manera, Mauricio, se cumpliría lo que la serpiente le dijo a Eva. Dijo que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, que efectivamente esa fue la caída del hombre, le dijo: seréis como Dios. Y precisamente en el núcleo, en la filosofía del nuevo orden mundial está colocar al hombre como Dios. Y por eso tenemos todo este tema, ese desenvolvimiento casi tan abusivo, diría yo, del tema de los derechos humanos, y una cantidad de temas que tienen que ver con eso que vamos en el desarrollo de estos programas ir tratando. Lo cierto de todo esto, Mauricio, es que ese nuevo orden mundial del cual venimos tratando obedece a varios ámbitos, a un ámbito político, a un ámbito económico y a un ámbito religioso, y como tal pues tiene también una cantidad de instituciones. Entonces hemos escuchado muchas veces hablar de la Corte Penal Internacional, de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de otra cantidad de instituciones que muchas veces no escuchamos hablar, como la Comisión de Relaciones Exteriores, una cantidad de ONGs, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, bueno,
realmente son muchas las instituciones que hoy legislan, son instituciones que están por encima de los gobiernos, y de esta manera hemos visto cómo ese concepto original o primitivo de la soberanía nacional ha venido siendo disminuido para darle entrada a unas leyes y a unas instituciones que tienen hoy, pues, obviamente mucho más poder que las instituciones nacionales. Todo esto para crear una plataforma completamente coligada y para que se cumpla lo que dice la escritura, que se le va a entregar el gobierno a la bestia. Pero nosotros podemos ver allá lo que el sueño que tuvo Daniel, y cómo Daniel veía una cuarta bestia, y cómo Daniel quedó tan impresionado y tanto así que preguntó quién era esa, o sea, qué era esa bestia, y las características de esa bestia las describe Daniel en el capítulo 7 del libro que Dios le revela, en donde habla de un gobierno completamente bestial, un gobierno que trillará toda la tierra y la devorará. Y eso es lo que tristemente estamos a las puertas, o sea, que se va a manifestar a las naciones, porque el hombre le dio la espalda a Dios. El hombre no quiso tener una común unión, una comunión con Dios, para que fuera Dios el que gobernara, y el hombre se ensoberbeció, se llenó de razonamientos, de soberbia, y quiso gobernar a espaldas de Dios, y hoy es una confusión. Y recuerde que la palabra Babilonia quiere decir confusión. Entonces, cuando el hombre no gobierna con Dios, pues desparrama, y cuando el hombre desparrama, pues ahí tenemos una confusión terrible. Mire la confusión que se vive hoy en el mundo entero. O sea, los líderes supuestamente democráticos que se paran en una plataforma pública a hablarle al pueblo de integridad y de manejo transparente de los presupuestos, ellos mismos terminan siendo esclavos de corrupción. Mire lo que está sucediendo aquí en Colombia con los NULE, una cosa completamente, pues, salida de todo límite. Y eso no solo está pasando en Colombia, eso se ve en el mundo entero. Mire todos estos presidentes que han venido derrocando con que les han demostrado unos patrimonios que están por encima, pues, de casi el patrimonio de toda una nación. Y realmente, pues, ahí se está cumpliendo lo que dice la escritura, que Satanás vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Y muchas veces la gente pensará, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto del adversario, del Satanás, del diablo, con los gobiernos? Pues tiene que ver mucho, Mauricio, porque recuerde que cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, estaba la persona de Jesús y la persona de Satanás. No estaban a través de unos representantes, no estaban a través de unos profetas, no estaban a través de unos enviados, sino era cara a cara la personificación de la verdad, que es Jesús de Nazaret, y la personificación de la mentira, que es el adversario. Ahí no había tiempo para rodeos, no había tiempo para hablar cosas que no fueran importantes. Y ahí lo último que le ofreció Satanás al Señor, si postrado le adorase, eran los reinos de este mundo. Es decir, que Satanás realmente controla los gobiernos de este mundo. Y si nosotros vamos a mirar en el libro de Isaías, en el capítulo 14, cuando el Señor describe la caída de Lucifer, ahí en esa descripción dice que los gobernantes de este mundo se pararon y quedaron impresionados de ver quién era que estaba detrás de todo eso. Dice, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, este es aquel varón que trastornaba los reinos de este mundo, aquel varón que volvió a la tierra un desierto, que hizo de la tierra una soledad. Amigo que me escucha, cuando el hombre no gobierna con Dios, está del lado del adversario. Esto que nosotros estamos viendo sobre las naciones, este nuevo orden mundial que nosotros vamos a ver, que va a ser un gobierno completamente bestial, es consecuencia de que el hombre se haya gobernado a espaldas de Dios, le haya dado la espalda a Dios, haya gobernado en división, porque Satanás gobierna en división, y una casa dividida nunca podrá prosperar, y por eso es que estas naciones no prosperan. Y más detrás de todas estas naciones hay una cantidad de entidades, de sociedades secretas que gobiernan el mundo a su antojo, y una cantidad de hilos que la gente no logra ver, o que no logramos muchas veces ver, pero que tienen sumida al mundo entero en una confusión terrible. Sí, Javier, tienes toda la razón.
Esta mañana estaba en internet y vi un video, no sé de cuándo sea, de Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, y hablando sobre el tema de globalización y de nuevo orden mundial, él decía que la globalización ya no es una opción, sino es la única vía que hay. Es decir, que el Señor va a permitir que la unidad se dé entre los hombres, solo que su objetivo va a ser el mismo que el de Babilonia, levantar el nombre del hombre en lo más alto, para independizarse totalmente de Dios. Mira, Javier, la globalización no es un concepto nuevo, ni es un concepto de Satanás. En realidad, Satanás es el imitador, y él está imitando algo que Dios ya hizo en los tiempos de Jesucristo. En los tiempos de Jesucristo el Señor globalizó también al mundo para que el mensaje del Señor se esparciera por todas las naciones de una manera fácil. Tenemos una sola lengua, un solo gobierno que estaba en ese momento representado por Roma, y la lengua obviamente era el griego. Y por eso fue que el Evangelio del Señor se esparció a esa velocidad tan impresionante. Fue un proceso que Dios permitió que pasara. La bestia en este momento está haciendo exactamente lo mismo, porque él necesita también poner su doctrina a funcionar, y sabe que la mejor manera de hacerlo es a través de un proceso de globalización, porque él sabe que a Dios le funciona y por eso lo va a imitar. Solo que al que va a montar en este nuevo proceso de unidad y de globalización es al anticristo, que es el que va a comenzar a gobernar, el que va a terminar gobernando ese proceso de unidad, de unificación de la globalización, porque es importante aclarar que globalización quiere decir que las naciones se van a unir en un solo objetivo, en independencia a Dios. Sí, es claro que el Señor le va a mostrar al hombre las consecuencias de haberse gobernado en abierta rebelión a Dios. Usted recuerde, Mauricio, que allá en el libro en Primera de Samuel, no recuerdo en qué capítulo, cuando los israelitas, que eran el pueblo escogido por Dios, no quisieron que Dios los gobernara, sino fueron ante el profeta a decirles que ellos querían era que los gobernara, que tuvieran un gobierno como las demás naciones. Y entonces el profeta fue donde el Señor a decirle que ellos estaban pidiendo un rey, o sea, un rey como tenían las demás naciones. Entonces el Señor le dijo que no lo habían desechado a él, sino no lo habían desechado al profeta, sino que lo habían desechado directamente a Dios. Y Dios les protestó una cosa, les dijo: mire, yo les voy a protestar lo siguiente, les voy a mostrar cuál es el derecho que va a tener ese rey sobre ustedes. Y ahí le dice prácticamente, proféticamente, el Señor todo lo que iba a suceder hasta el punto en el cual nos encontramos hoy. El Señor les dijo: mire, ese rey, esos reyes que ustedes se van a elegir, van a diezmar lo mejor de sus viñas, se va a quedar con lo mejor de las tierras, va a acabar con todo, y finalmente ustedes van a entrar en una opresión tan grande que van a clamar a mí. Y Dios dice que ahí no los va a escuchar, porque el hombre no quiso que lo gobernara Dios. Es terrible ver cómo se cierne sobre el mundo entero ese mundo completamente globalizado, al cual se le va a entregar a un hombre que escribe la escritura como el anticristo. Se le va a entregar el mundo para que él sea el que lo gobierne. Y usted ha escuchado algunas declaraciones de algunos de los líderes de las naciones donde están diciendo que se requiere un hombre que realmente pueda garantizar la paz en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos están buscando un hombre que tenga el perfil aparentemente para solucionar los problemas de las naciones, del mundo entero, y realmente lo que nosotros vamos a ver no es la solución de los problemas del mundo entero, sino vamos a vernos enfrascados, metidos en una confusión tal, en una opresión tal y en un control tal, que los hombres van a gemir y vamos a entender lo que es realmente habernos gobernado en independencia de Dios. Amigo que me escucha, yo le insto desde este micrófono a pedirle a Dios que entre en su corazón y que usted pueda entrar a gobernar y participar del reino de Dios y de su justicia. Se nos agotó el tiempo. Vamos a un pequeño corte y entramos a la segunda parte.